noches, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la UADY y bueno, felicidades por su 60 aniversario, me da mucho gusto estar aquí celebrando con ustedes. Cuando me invitaron y me comentaron que querían que hablara con esta idea de construir nuestra mejor versión, pues yo como historiadora del arte lo que pensaba es que podía contarles algunas historias de mujeres en el arte mexicano que lo que hicieron pues fue efectivamente construir su mejor versión, fue enfrentarse a una serie de adversidades, a situaciones muy complejas en su vida y pues a pesar de ello lograr grandes cosas en un mundo que además pues no estaba preparado para recibir bien a las mujeres, ¿no? Un mundo que pues no permitía que las mujeres tuvieran muchos espacios, que les puso muchas barreras en sí mismas el mundo en el que ellas les tocó vivir. Son mujeres, todas ellas que coinciden más o menos en el tiempo, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, algunas de ellas vivieron todavía hasta el siglo XXI, pero que su trabajo se hizo principalmente en un momento en el que tienen que pensar que, por ejemplo, muchas de ellas comenzaron a trabajar cuando las mujeres ni siquiera tenían el derecho al voto, ¿no? Y a pesar de todo eso, y además de, digamos, esos obstáculos que había en nuestro país y en el mundo hacia las mujeres, también vivieron pues, sus propias tragedias y sus propios problemas. Entonces, bueno, déjenme aquí avanzar. Quería traerles cuando menos algunas fotos de quiénes son estas mujeres de las que les voy a hablar, porque para mí era muy importante que ubiquen pues, sus rostros, ¿no? Que sepamos de quiénes estamos hablando y no simplemente contarles aquí pues, un poco de chisme histórico, que claro que nos gusta contar el chismecito, pero que al menos pues, puedan ver las caras de estas mujeres fascinantes. Escogí además mujeres que no son tan conocidas, ¿no? Son mujeres que no vengo a hablarles de Frida Kahlo o de algunos de estos personajes muy famosos del arte mexicano, sino de algunas mujeres que hicieron cosas excepcionales y sin embargo la historia no les ha hecho justicia. Son mujeres de las que todavía falta mucho por investigar, de las que sabemos poco y muchas veces lo que se cuenta no les hace justicia. Quise empezar con Aurora Reyes porque creo que su historia, pues de alguna manera es la historia del siglo XX mexicano. Ella nace en 1908, nace en Chihuahua y no sé si por ahí les suena el apellido Reyes. El apellido Reyes en esa época pues era un apellido de mucha importancia política. Ella era nieta de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era un personaje muy cercano a Porfirio Díaz y es muy conocido por haber participado en un acontecimiento histórico que se llama la Decena Trágica. La Decena Trágica pues, es básicamente el golpe contra Madero, perpetuado, digo, no les voy a contar aquí toda la historia de la Decena Trágica, creo que quizá muchos tendrán algunas nociones generales, pero bueno, básicamente lo que sucede es que hay un golpe contra Madero. Esto sucede en la Ciudad de México, se llama la Decena Trágica porque va a haber 10 días en el que la Ciudad de México va a estar bajo asedio y quienes perpetúan ese acto contra Madero, que termina instaurando el régimen de Victoriano Huerta, pues van a ser principalmente Bernardo Reyes y Félix Díaz, ¿sí? Entonces, Aurora nace en el norte, muy lejos de toda esta situación política, de cierta manera, pero no hay que olvidar que muchos de los personajes centrales en la revolución van a ser del norte, como el propio Madero. Entonces crece un poco en ese entorno en el que comienza ya a haber algunas batallas en el norte del país y pues bueno, por la participación de su abuelo le toca muy de cerca vivir todo esto de la revolución y la participación de su abuelo en la Decena Trágica pues finalmente lleva a la familia a la desgracia. De entrada su familia no era, digamos, de los reyes de alcurnia. Había una familia Reyes que tenía mucho prestigio, que era, digamos, la familia legítima de Bernardo Reyes. Y luego estaba la de Aurora. Aurora era hija de León Reyes. Era un hijo ilegítimo de Bernardo Reyes. Entonces, bueno, también para que tengan una idea, su tío era Alfonso Reyes, el intelectual muy famoso de esa época, pero Alfonso sí era, digamos, de la familia legítima de Bernardo Reyes, mientras que León había sido producto de una primera relación que había reconocido él oficialmente, le dio el apellido, lo mantuvo toda su vida cuando era niño, pero pues no era un hijo, digamos, de una relación, de un matrimonio, ¿no? Entonces, crece un poco con ese estigma Aurora, ¿no? Ella siempre va a saber
que aunque convive con su tío Alfonso, se tienen un respeto y una admiración mutua, porque Aurora, además de pintora, también era poeta, entonces tenían un vínculo muy interesante. Pues ella siempre supo que era de otra clase, ¿no? Que no estaba su familia al mismo nivel que la de su tío, aunque tuvieran esta buena relación. Pero bueno, ¿qué sucede también con la escena trágica? Pues su padre abandona a Aurora y a su madre porque necesita ir a ver qué está pasando con su papá, ¿no? Se escuchan noticias hasta Chihuahua de que todo esto está sucediendo en la Ciudad de México, que su padre está involucrado, y entonces viene a la ciudad. Ya hay, digamos, un precio en el apellido Reyes, hay un precio por las cabezas de la familia Reyes, entonces su padre también tiene que ser muy cuidadoso de que esa persecución no llegue a su hija o a su esposa. Finalmente, Aurora Reyes hace el camino con su madre hacia la Ciudad de México para alcanzar a su padre. Y para entonces, pues la familia está completamente desgraciada. Como sabemos, triunfa el lado revolucionario eventualmente, ¿no? Y entonces, pues quienes conspiraron contra Madero, quienes conspiraron contra la causa revolucionaria, pues eran personajes que no eran bien recibidos. La familia se instala en una vecindad en La Lagunilla, que La Lagunilla es una zona del centro histórico de la Ciudad de México, que pues está ya, digamos, como en los márgenes de la zona del Zócalo, digamos, de la zona donde está el Palacio Nacional, donde, digamos, está el poder concentrado en la Ciudad de México. La Lagunilla está ya como en una zona un poco más periférica y es un barrio popular. Entonces Aurora va a crecer ahí y pues de tener una cierta comodidad o estabilidad económica, porque su padre en Chihuahua trabajaba como gerente de una mina, pues aquí no tienen nada de dinero. Y aquí una situación muy interesante de la historia del norte del país va a jugar un papel importante en la manera en la que la familia Reyes se va a sostener. Y es que su madre aprendió a hacer pan chino. No sé si han oído hablar sobre el pan chino. En la Ciudad de México tenemos muchos lugares que son llamados cafés de chinos, porque fueron creados por chinos que vinieron a hacer obras del ferrocarril. Y sobre todo esas obras del ferrocarril se hicieron en el norte del país. Así que había durante un tiempo en el Porfiriato una comunidad china muy importante en el norte. De hecho, Mexicali, como dato curioso, es una ciudad fundada por la comunidad china que se encontraba en México construyendo las vías ferroviarias. Entonces su madre en algún momento ahí en el norte aprendió a hacer pan de este pan chino. Y Aurora, de niña, en vez de ir a la primaria, salía a las calles del centro histórico a vender este pan. Y era así como se mantenían. Su madre hacía el pan en la madrugada y ella a primera hora salía a venderlo. Entonces ella no fue a la primaria, tuvo una educación un poco complicada en todos estos años por estar apoyando a su familia. Había una maestra que de pronto iba a la casa y le daba algunas clases, pero logra finalmente entrar a la escuela, está brevemente, y después logra ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, que era la preparatoria más importante en la Ciudad de México, porque era muy lista, ¿no? Entonces no tuvo una educación, digamos, formal en sus primeros años, pero era una mujer sumamente inteligente. Entonces entra a la Escuela Nacional Preparatoria y la verdad es que tenía un espíritu rebelde. Es como la gente que la conoció siempre hablaba de ella como una mujer del norte, con un carácter muy fuerte, con un gran sentido del humor, pero rebelde. No le gustaba la autoridad, ¿no? Siendo hija de un militar, pues eso es bastante interesante, porque León Reyes, se me olvidó mencionarles que él de formación era militar, había estudiado en el colegio militar. Entonces tiene un episodio ahí en la Escuela Nacional Preparatoria que es muy interesante y que creo que revela mucho su carácter y de cómo ella logró esa capacidad una y otra vez a lo largo de su vida. En ese momento era 1921, cuando ella ingresa a la escuela. Y en 1922 sucede algo muy importante en la Escuela Nacional Preparatoria, y es que ahí se da inicio al muralismo mexicano. En 1922 se hace inmueble que ahora llamamos Antiguo Colegio de San Ildefonso, porque era un colegio jesuita dedicado a San Ildefonso originalmente. Se convierte en el siglo XIX en la Escuela Nacional Preparatoria y ahí José Vasconcelos decide llevar a cabo el primer gran proyecto muralista. Entonces San Ildefonso es como la cuna del muralismo. Y Aurora Reyes y su gran amiga de la prepa, que era Frida Kahlo,
es imposible no hablar de ella, hay que mencionarla aunque sea de paso, totalmente impactadas por lo que está sucediendo ahí. Entonces imagínense que estaba en ese momento José Clemente Orozco, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Jean Charlotte, Ramón Alba Lacanal, Diego Rivera. Entonces, bueno, es una cosa impresionante lo que está pasando ahí, ¿no? Y a ellos les llama mucho la atención. Entonces comienzan a tratar de hablar con los artistas y con sus asistentes, porque muchos de ellos tenían asistentes que eran estudiantes de arte en ese momento y se terminaron convirtiendo en grandes pintores, ¿no? En un caso sería Javier Guerrero, por ejemplo, si por ahí les suena. Entonces ellas, pues fascinadas por lo que están viendo, deciden empezar a platicar con los artistas, con sus asistentes. Comienzan también a ir a los cafés, había cafés y cantinas en esa zona que se llama el antiguo barrio universitario, porque ahí estaban todas las facultades de lo que hoy es la UNAM, o bueno, escuelas en ese momento. Entonces iban a los cafés, iban a las cantinas, platicaban con los artistas, y a una prefecta eso no le gustó nada. Y entonces decidió que esa era una actitud libertina de parte de estas niñas, y manda una carta a los padres de Aurora para decir esto. Y León Reyes, su padre, se pone furioso, porque también tenía mucho este tema de que nadie va a volver a manchar el apellido Reyes, ¿no? Nadie va a volver a hablar mal de su familia, por todo lo que había pasado con Bernardo, ¿no? Y entonces le toca una regañiza de su vida. Y Aurora regresa a la prepa y pues decide solucionar las cosas como se solucionaron en el barrio de La Lagunilla, a puño limpio. Y se va con la prefecta y la golpea enfrente de todos los alumnos de la preparatoria. Obviamente la expulsan de la escuela. Y ella dice, pues ¿qué me importa la prepa si yo de por sí quería ser pintor? Entonces se mete a estudiar a la Academia de San Carlos, que era pues, la escuela de arte más importante del país. Tampoco le gusta la Academia de San Carlos, porque una mujer rebelde como Aurora no iba a permitir que nadie le dijera qué hacer, ¿no? Entonces el sistema tan rígido, académico, dice, no, esto no es para mí, yo prefiero convertirme en un artista por mis propios méritos, ¿no? Y entonces sigue su camino por el arte, nunca va a dejar el arte, pero lo hace ya de una manera un poco más autodidacta, independiente. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que les estoy contando? No solo es que me gusta aquí, como les decía, venir a contarles chismes, que sí, pero es que Aurora Reyes se convirtió en la primera mujer muralista de México. Y es increíble que conozcamos tan poco su historia, ¿no? O sea, porque cómo pasa de toda esta historia de pues tanta dificultad, de tanta tragedia familiar, y finalmente se convierte en una mujer que tiene un hito importantísimo para la historia del arte mexicano. Y pues yo les pediría que levanten la mano cuántos de ustedes habían escuchado hablar de Aurora Reyes. Nadie aquí había escuchado hablar de Aurora Reyes. O sea, ¿no les parece eso increíble? O sea, que fue la primera mujer que hizo un mural, que el muralismo es el movimiento mexicano más importante que ha habido a nivel artístico, y no la conozcamos. Bueno, ¿cómo fue que Aurora Reyes se convirtió en la primera muralista? Ella se vuelve una gran activista social y sobre todo se convierte en una comunista empedernida. Entonces se une al Partido Comunista, es muy activa en el Partido Comunista y comienza también a integrarse a muchos de los grupos de artistas que había en ese momento. Entonces había, por ejemplo, uno muy importante que era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y era una especie como de sindicato, por decirlo de algún modo, de artistas. Y entonces a este grupo, conocido como la LEA, les piden que haga murales en una escuela que es el Centro Escolar Revolución. Y ese era un proyecto, pues como dice su nombre, revolucionario. Era un proyecto de vanguardia para la educación mexicana. Era un proyecto impulsado en un principio por Abelardo L. Rodríguez, presidente, después retomado por Lázaro Cárdenas, con un modelo de educación socialista. Entonces, bueno, es completamente lógico que quienes vayan a pintar los murales en esa escuela, pues sean también socialistas, ¿no? Entonces hace un concurso y Aurora Reyes gana el concurso para ser una de las artistas de la LEA que pinta un mural. Y dedica su mural, esto es 1936, y dedica su mural a un tema que es realmente escalofriantemente actual, y es la violencia contra las mujeres.
El mural se llama La matanza de la maestra rural y básicamente lo que hace ahí es retratar una imagen inspirada en un acontecimiento que hubo en ese momento, que fue que en Guanajuato hubo una matanza de maestros rurales. Los maestros rurales eran un poco como misioneros, era parte del modelo vasconcelista de educación. Se mandaban a los artistas, a los escritores o simplemente a pedagogos a dar clases a zonas rurales. Es cuando nacen las escuelas rurales como tal. Y entonces en Guanajuato hay un asesinato. Y esto sacude muchísimo a Aurora Reyes porque ella ya para entonces se había unido a las filas de la SEP, era maestra de dibujo y también se había convertido en inspectora. Es decir, a ella le tocaba ir muchas veces a las escuelas, tanto en la Ciudad de México como en zonas rurales, a revisar cómo se estaban dando las clases de dibujo y de arte, ¿no? A evaluar a los profesores. Entonces, pues sintió como una conexión muy profunda, ¿no? con ese acontecimiento. Obviamente, activista como era, revoltosa como era, también era miembro del sindicato de maestros. De hecho, también después hace un mural en el sindicato de maestros que todavía está ahí en las calles del centro histórico de la ciudad. Y entonces decide hacer un mural en el que pone al centro de esta violencia contra los maestros rurales a una mujer, a una maestra. Entonces, bueno, es muy interesante como ella también ya tiene una conciencia sobre estos temas. De hecho, va a fundar, junto con otra mujer muy interesante, Concha Mitchell, una sociedad femenina. Ahora, ella no se decía a sí misma feminista, tenía como todo un rollo ella sobre ese tema, porque también hay que decir que Aurora Reyes era, para esos temas de el discurso, la narrativa, el desarrollo de conceptos políticos, también era brillante, era miembro de un grupo que se llamaba La Tribuna de México, que era un grupo de oratoria y de debate. Entonces se reunían a tener debates y tenían que preparar sus discursos, debatirlos y al final del debate se elegía a un ganador, ¿no? Y estos debates se llevaban a cabo hasta altas horas de la noche. Y ahí hubo algunos de los grandes políticos y oradores del México de esa época. Entonces, bueno, ella entendía muy bien de estos temas, tenía un poco una problemática con esa palabra, pero sí fundó una sociedad femenina que básicamente abogaba principalmente por el derecho al voto, entre muchas otras cosas, ¿no? Y otro episodio que creo que es muy interesante para entender el carácter de Aurora Reyes, y con eso me gustaría concluir, retomando un poco esta idea de su activismo hacia las mujeres, es que hubo un episodio donde hubo gente que le empezó a decir que miembros del Partido Comunista estaban haciendo actos de corrupción y estaban violentando a las mujeres en un centro comunitario que manejaba el Partido Comunista, que se dedicaba a dar apoyo a gente vulnerable. Entonces, entre esa gente vulnerable había muchas mujeres que iban a que les hicieran algún servicio médico que no podían costearse. Y entonces ella comienza a investigar por su propia cuenta qué está pasando ahí. Y lo que se encuentra es que muchos de sus camaradas del partido se habían robado los donativos, ¿no? La gente donaba comida o donaba vajillas para que pudieran darle de comer a esta gente. Y también se dio cuenta que habían abusado de algunas mujeres mientras estaban anestesiadas en estos servicios médicos. Y entonces ella escribe una carta al presidente Lázaro Cárdenas y escribe a medios, a los periódicos. Y los miembros del Partido Comunista se empiezan a enterar de esto, ¿no? Que ella ya está haciendo ruido y la amenazan. Y le dicen que de ninguna manera puede ir a los medios, que esto no puede salir del partido porque iba a causar el desprestigio del partido. Y que en ese momento la causa era lo más importante. Y cuenta que Aurora Reyes les aventó su membresía en la cara y les dijo: ¿ustedes creen que esto es muy revolucionario? Y se fue. Nunca más volvió a pisar la sede del Partido Comunista, nunca más volvió a militar en el Partido Comunista. Sí siguió denunciando los abusos y ella misma escribe en algún momento que siempre iba a ser fiel a la causa, pero que no podía seguir militando en el Partido Comunista. Entonces, bueno, una mujer de verdad entera de principios y convicciones inamovibles, y sin embargo, pues una mujer de la que tenemos lamentablemente muy pocas noticias, ¿no? Una mujer de la que todavía no sabemos todo lo que deberíamos saber y que su nombre queda por ser divulgado.